Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy nos vamos a sumergir en un verdadero cambio de paradigma, la nueva clasificación 2022 de la Liga Internacional contra la Epilepsia, enfocada en los síndromes epilépticos de neonatos e infantes. Y créanme, esto no es solo una actualización de rutina, es una hoja de ruta totalmente nueva que está redefiniendo cómo diagnosticamos y tratamos en la práctica clínica moderna. Nuestra ruta para esta sesión se divide en 5 partes clave. Vamos a empezar entendiendo el porqué de esta nueva nosología. Después, vamos a poner en contraste los síndromes autolimitados con las, a veces devastadoras, encefalopatías epilépticas. Luego, presentaremos un concepto que es revolucionario, los síndromes definidos por su causa. Y para cerrar, veremos lo más importante, cómo aplicar todo esto en nuestro día a día clínico. Muy bien, empecemos por los cimientos. Para entender el verdadero impacto de esta clasificación, primero hay que preguntarnos, ¿por qué era tan necesaria? ¿Qué fue lo que impulsó este cambio tan fundamental en la nosología de la IALE? Entonces, la pregunta clave es, ¿por qué una nueva clasificación y por qué justo ahora? La respuesta en realidad es tan simple como poderosa. La ciencia avanzó, y avanzó a pasos agigantados. Los descubrimientos en genética y neuroimagen han sido exponenciales, y nos han revelado un nivel de complejidad que el sistema anterior simplemente ya no podía manejar. Se necesitaba urgentemente un marco diagnóstico mucho más preciso, uno con implicaciones terapéuticas directas para esta población tan vulnerable. Y en el corazón de todo este cambio, encontramos una nueva definición de síndrome epiléptico. Ojo, porque ya no es solo un conjunto de rasgos clínicos y del electroencefalograma, no. Ahora, se apoya y fuertemente en hallazgos etiológicos específicos, ya sean estructurales, genéticos, metabólicos, inmunes o infecciosos. Y aquí está el punto de inflexión. La etiología, es decir, la causa, ahora es parte integral de la mismísima definición del síndrome. Esta nueva definición, pues, da lugar a una estructura muy clara. Por un lado, tenemos las epilepsias autolimitadas, y en el otro extremo del espectro, las encefalopatías del desarrollo y epilépticas, o DE por sus siglas. Pero fíjense bien en esa tercera categoría que emerge, los síndromes de etiología específica. Este es un concepto transversal y representa, sin lugar a dudas, el futuro de la epileptología pediátrica. Ahora sí, exploremos el primer gran grupo, los síndromes epilépticos autolimitados. Como su nombre lo dice, aquí estamos hablando de los casos con un pronóstico, digamos, más favorable. Se caracterizan por la remisión espontánea de las crisis y, algo crucial, un desarrollo cognitivo que suele ser normal o cuando mucho con alteraciones menores. El ejemplo paradigmático de este grupo es, sin duda, la epilepsia neonatal autolimitada, o CELNE. Y aquí el cambio de nombre es clave. Dejamos atrás el término benigna porque, aunque el pronóstico es bueno, la experiencia para la familia no es para nada trivial. Autolimitada es un término que refleja con mucha mayor precisión su curso clínico definido. Miren, lo verdaderamente interesante de esta tabla es cómo nos estructura el diagnóstico. Para poder decir que algo es CELNE, los criterios mandatorios tienen que estar presentes sí o sí. Crisis con características tónicas focales y remisión antes de los 6 meses. Luego tenemos las alertas como una historia de crisis intrauterinas, que nos hacen dudar, nos ponen a pensar, pero no excluyen el diagnóstico por sí solas. Y finalmente están los criterios de exclusión, que son tajantes. Si vemos espasmos epilépticos o un patrón de brote-supresión en el EEG, se acabó la discusión. Eso descarta por completo este síndrome. Este electroencefalograma ictal es una belleza. Ilustra brillantemente los hallazgos típicos. Vean cómo se observa una descarga que inicia con una actividad rápida de bajo voltaje en la región central derecha y es seguida por estas ondas teta rítmicas. Este patrón, junto con una actividad de fondo interictal normal o con un leve enlentecimiento, es el sello característico de la CELNE. Desde el punto de vista genético, la CELNE está fuertemente ligada a variantes en los genes KCNQ2 y KCNQ3, ya sea por herencia autosómica dominante o como mutaciones de novo. Clínicamente, el verdadero reto es no confundirla con crisis agudas provocadas por eventos como la encefalopatía hipóxico-isquémica o un EBC neonatal. La clave, la gran diferencia, está en la ausencia de encefalopatía en la CELNE. Ese es el rasgo que la distingue claramente. Bueno, dejamos atrás el pronóstico más favorable para entrar en un territorio mucho más complejo y, la verdad, desafiante. Las encefalopatías del desarrollo y epilépticas, las DE. Aquí el paradigma cambia por completo. El deterioro neurológico es profundo y se debe a una doble agresión. Por un lado, la causa de base y por otro, la incesante actividad epiléptica.
El principal exponente de este grupo es la IDE, la encefalopatía del desarrollo y epiléptica de inicio temprano. Y esto no es un simple cambio de nombre, es un avance conceptual que unifica lo que antes veíamos como entidades separadas, como el síndrome de Ohtahara o la encefalopatía mioclónica temprana, porque reconoce que en realidad se solapan profundamente en lo clínico, lo electroencefalográfico y sobre todo en sus causas. Los criterios para diagnosticar EIDE son muy claros y contundentes. De forma mandatoria, tiene que haber crisis tónicas o mioclónicas que inicien antes de los 3 meses de edad. El EEG interictal es severamente anormal y debe mostrar o un patrón de brote-supresión o descargas multifocales. Y lo más crucial, el deterioro del desarrollo ya está presente desde antes o muy poquito después de que empiezan las crisis. Este eje es un ejemplo dramático y muy característico de una IDE. Observen el patrón de brote-supresión. Tenemos ráfagas de actividad de muy alto voltaje, con puntas y ondas lentas, que se alternan con periodos de supresión casi total de la actividad cerebral. Este es un marcador inequívoco de una disfunción cortical severa y es prácticamente el sello distintivo de esta encefalopatía. Y esto nos lleva a la sección que quizá representa el mayor salto hacia la medicina de precisión en neurología, los síndromes de etiología específica. Aquí el guión cambia por completo. La presentación electroclínica, aunque importante, pasa a un segundo plano, y es la causa molecular, la firma genética, lo que define la enfermedad. La etiología se vuelve, por lo tanto, la pieza central. Este cambio es un reflejo directo de nuestra increíble capacidad actual para identificar causas genéticas, estructurales o metabólicas con una precisión que antes era impensable. Y la implicación de esto es profunda. Reconocer un síndrome etiológico específico no solo nos ayuda a afinar el pronóstico, sino que nos da un objetivo molecular. Nos abre la puerta a terapias de precisión, diseñadas para corregir el defecto fundamental. Aquí podemos ver algunos ejemplos muy concretos. Síndromes como la encefalopatía por KCNQ2 o por CDKL5, la epilepsia dependiente de piridoxina, el síndrome de deficiencia de GLUT1 o el de Sturge-Weber. Todos ellos son ahora reconocidos como entidades distintas, donde la causa dicta un fenotipo relativamente consistente y, por lo tanto, un manejo específico. Muy bien, llegamos al punto crucial, la aplicación clínica. Después de revisar toda esta nueva estructura, la pregunta obligada es, ¿cómo se traduce esto en las decisiones que tomamos frente al paciente? ¿Cómo integramos esta nueva nosología en nuestra práctica del día a día? Los mensajes para llevarnos a la práctica son 3, y son muy claros. Primero, la clasificación dual es el nuevo estándar. Debemos clasificar la epilepsia tanto por síndrome como por etiología. Segundo, la aplicación rigurosa de los criterios mandatorios de alerta y de exclusión es absolutamente clave para un diagnóstico sindrómico preciso. Y tercero, hay que pensar en la genética de forma temprana. Es fundamental para el diagnóstico, el pronóstico y para poder acceder a las terapias de precisión que están emergiendo. Y para cerrar, les dejo una pregunta para la reflexión. ¿De qué manera este nuevo marco nosológico va a impactar realmente el pronóstico y el manejo de nuestros pacientes más pequeños? Porque al final, este sistema no es solo un cambio de nombres, es una evolución hacia una medicina mucho más precisa, más personalizada, con el potencial de cambiar para bien la trayectoria de vida de estos niños y sus familias. La fuente principal para esta revisión es el documento de posicionamiento del Grupo de Trabajo sobre Nosología y Definiciones de la ILEA, que fue publicado en la prestigiosa revista Epilepsia en el año 2022. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.